Enrique López Ramírez completed a PhD in education at Universidad de Guadalajara, Mexico. His research interests focus on the areas of resilience and youth substance abuse. One of his most recent publications as lead author include the positive effect of the Rational Addiction Prevention Program on adolescents with high risk for drug consumption on the Child Psychiatry and Human Development Journal that he published together with colleagues from Wright State University in the United States and Universidad de Guadalajara. He is currently the engagement coordinator at the Division of Postgraduate Studies and Research at the Technological Institute of Oaxaca, México. Bienvenido, Enrique. Adelante, por favor. Feel free to share your screen, please. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para compartir un poco de lo que he realizado en estos últimos años, de las lecturas que he realizado, de los también artículos que he publicado con respecto a las adicciones. Muchas gracias también a la Universidad de York por la invitación, a los presentes también por acudir el día de hoy. A ti, Lorena, muchas gracias. Bueno, el tema que voy a impartir el día de hoy es la sociedad adicta, factores de riesgo y de protección para la conducta adictiva. En el mundo estamos viviendo un serio problema. En algunos países se ha considerado el consumo de drogas, sobre todo de opioides, y en Estados Unidos como una pandemia, como una crisis tremenda de salud pública. Alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo en este último año. Y 36 millones de personas han sufrido trastornos por consumo. Eso según el Informe Mundial sobre las Drogas. Se ha considerado la adicción como un problema global y existen múltiples modelos que tratan de explicar la adicción. En estos últimos 40 años se ha avanzado mucho en el estudio del consumo de sustancias, sobre todo con el modelo neurobiológico de la adicción, que ha tratado de ver este problema como una enfermedad, lo que anteriormente se consideraba como un problema de conducta que tenía que ver con la falta de voluntad de los usuarios de drogas. Es decir, aquellas personas que consumían drogas era porque no tenían la voluntad para poder dejar de consumir. Y entonces eran catalogadas o estigmatizadas como drogadictos, como alguien a quien la sociedad y a quien las leyes tenía que perseguir y encarcelar. Entonces, las drogas se criminalizaron, han existido guerras contra los traficantes de drogas y asimismo han habido estudios sociológicos que han incluso apostado a la legalización de las drogas por decir o por señalar que este problema tiene que ver más allá que la simple voluntad del ser humano. Es un problema sociológico, es un problema que involucra muchos factores y es por ello que, aparte del modelo médico, están los modelos psicosociales que tienen que ver con los factores de protección. Y en los últimos años se han determinado diversos factores, se han estudiado, se ha determinado que no es únicamente el problema del cerebro, sino que existen diversos factores en que los usuarios de drogas se vuelvan adictos. Las políticas públicas que se están implementando, precisamente en la imagen se ve prohibido usar drogas, no consumas drogas. En los programas de radio
se está invirtiendo mucho en spots que señalan, incluso aludiendo a un lenguaje como el de los jóvenes, como el que utilizan los jóvenes, de estate a la onda es no consumir drogas, pensando que esas políticas o esos mensajes pueden llegar a los jóvenes y pueden llegar a pensar que efectivamente consumir drogas es malo. Entonces, esas políticas públicas de campañas antidrogas considero que no son tan funcionales, porque este problema de las drogas es un problema multifactorial que no involucra únicamente la decisión de no tomar drogas. Cuando un adolescente está expuesto a factores que vamos a ver más adelante que lo ponen en situación de vulnerabilidad para el consumo de sustancias. Entonces, la ciencia se ha preguntado, ¿por qué consumen drogas de inicio? ¿Por qué un adolescente comienza el consumo de sustancias? Bueno, primero, para sentirse bien, para socializar, para tener compañía, para ser parte de... Todos los seres humanos tenemos la necesidad de estar dentro de un círculo social, de ser aceptados, de reír, de bromear, de no ser rechazados. Entonces, cuando tenemos un círculo de amigos que consumen alcohol, por eso se llama drogas de inicio, que es el alcohol como una droga legal, los cigarros, que son drogas, es una droga legal también, es una droga de inicio que llama la atención a los adolescentes porque se ha demostrado que es la edad en la que tienen la búsqueda de sensaciones, que están viviendo una situación en la que su misma edad e inmadurez está tratando de buscar sensaciones agradables y placenteras. Entonces, como ve que su grupo de amigos consume, se divierte, se ríe, programan fiestas en donde se consume alcohol, bailan, pues esto los lleva a iniciar ese consumo. Y algunos que se sienten posiblemente aburridos, con estados emocionales negativos provocados por situaciones a lo mejor de infancia, factores que pudieron hacer o que estuvieran en cierta situación de vulnerabilidad, pues lo hacen para poder sentirse mejor. Algunos para sentirse bien, otros para sentirse mejor. Pero ¿por qué sentirse bien? ¿Por qué sentirse mejor? Porque existen factores contextuales, como lo comentaba hace un rato, que potencian la búsqueda de sensaciones. Estamos en una sociedad en la que constantemente las industrias provocan que el ser humano busque esas sensaciones. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes se están volviendo su uso se está volviendo adictivo, y no es propiamente los teléfonos inteligentes, sino son las aplicaciones las que están provocando este consumo. Es decir, la industria de los celulares tiene o ha encontrado una población objetivo, que son los adolescentes y también parte de los adultos, y programan aplicaciones, y en esas aplicaciones tienen un enfoque de ir generando más y más partes de la pantalla que provoquen que los usuarios comiencen a buscar más sensaciones, como los likes, como los streaming y todas las emociones que provocan las redes sociales, por ejemplo. La comida, las industrias de la comida han generado también cierta filosofía de consumo. Entonces han encontrado que los seres humanos de alguna manera tenemos ciertas adicciones y han pues generado un cierto capital a través de ese consumo que tenemos los seres humanos, provocados también a veces por el aburrimiento, por el estrés, por la ansiedad, por el cansancio que tenemos el día de hoy, por las actividades laborales que se han vuelto cada vez más estresantes, y toda la gente busca actividades placenteras. Bien, pero ¿por qué algunos se vuelven adictos y otros no? Es la pregunta que se hizo la ciencia del por qué algunas personas que consumen drogas no se vuelven adictos.
Algunas personas que consumen alcohol, pues tampoco pueden socializar, pueden beber 3 cervezas e irse a casa sin realizar ese escándalo que pueden llegar a ser los alcohólicos cuando consumen. Norman Sinberg desarrolló un estudio, de los primeros estudios que se fueron llevando a cabo con estadounidenses que regresaron de la guerra de Vietnam. Muchos sabemos que en la guerra pues, se consumen drogas para poder resistir a estas situaciones tan estresantes y tan traumáticas. Y al regresar, pues se hizo un estudio y concluyeron que no todos los que consumieron drogas se volvieron adictos, a pesar de tener un estrés postraumático de estar viviendo en la guerra. Muchos regresaron y a partir de ahí continuaron con su vida normal, con las implicaciones, claro, que la guerra pudo haber provocado en sus emociones. También la resiliencia, porque es importante, también se comenzó a estudiar y comenzó a determinar que algunos se vuelven adictos porque no tienen esos recursos adaptativos para poder afrontar las vicisitudes de la vida. Entonces son varios modelos que han explicado por qué algunos sí se vuelven adictos y por qué algunos otros no. Entonces, ¿qué es una adicción? Es un trastorno crónico recidivante caracterizado por un consumo de drogas abusivo y persistente. A pesar de que hay consecuencias en la vida de las personas vuelven a consumir sustancias. Esto fue en el DSM-4, esta definición. Sin embargo, en el DSM-5 no le llaman adicción por la complejidad de este concepto, por lo que le han denominado trastorno por consumo de sustancias. Y según la OMS, la droga es toda sustancia que es introducida al organismo por cualquier vía, que actúa sobre el sistema nervioso central y provoca alteraciones físicas o psicológicas. Se experimentan sensaciones y cambian el comportamiento, generan dependencia y tolerancia. Pero ¿qué sucede a nivel cerebral, que es el modelo médico? La neurociencia ha estado estudiando bastante las adicciones. Los avances tecnológicos han permitido desarrollar herramientas para poder comparar a sujetos sanos con sujetos drogodependientes y han determinado que cerebralmente los consumidores de drogas son diferentes a los no consumidores. ¿En qué? Bueno, pues han determinado que existen diversas áreas del cerebro que son las que reciben las señales o los estímulos exteriores y que producen cierto placer o liberan ciertos neurotransmisores como la dopamina y hacen que los seres humanos sientan una excitación y un placer que posiblemente en la situación normal sentían. Sin embargo, la droga altera y le da la indicación al cerebro de que esto es algo muy emocionante. La sensación que provocan las drogas en un inicio puede ser algo emocionante. Sin embargo, las consecuencias a la larga pues son terribles. Sin embargo, el cerebro, dentro de las neurociencias, una de las variables importantes pues es la memoria. La memoria, el aprendizaje, va aprendiendo que a través de consumir existen emociones positivas en ese inicio, existen sensaciones, por lo que libera dopamina y refuerza la conducta, por lo que al estar buscando constantemente el consumo, las situaciones cotidianas de la vida comienzan a dejar de sentir ese placer que se sentía cuando se trabajaba, cuando se socializaba, cuando se divertía uno incluso leyendo un libro, deja de parecer agradable y comienza el consumo habitual. Entonces el cerebro se empieza a habituar a la sustancia y de repente empieza a necesitarlo para sentirse bien. Comienza a repetirse la conducta, comienza a generarse el hábito
y la sustancia va tomando el control de la voluntad de los usuarios hasta ir repitiendo la conducta. Y una vez que estén habituados a ese consumo de sustancias, pues se genera la dependencia, la tolerancia y la sensibilización del cerebro hacia el consumo de sustancias. Por lo que existen drogas que, como la cocaína y la heroína, que inhiben esa transmisión de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que manda estímulos al cerebro y le avisa que está viviendo una sensación agradable. Es un efecto de recompensa y la mayoría de las drogas incrementan estos niveles de dopamina. Y se ha demostrado que no es el consumo de sustancias el que provoca esa liberación, sino la intención de consumir. Es decir, cuando se está preparando para consumir la sustancia, cuando llega el pensamiento de que voy a consumir, el cerebro comienza a liberar dopaminas. El problema de algunas drogas es que tapan o no permiten que la dopamina pase libremente al cerebro, por lo que necesita un mayor incremento de dopamina en el cerebro para que el cerebro pueda sentir o el sujeto pueda sentir ese placer, y es por ello que se tiene que incrementar la dosis. Por eso el cerebro genera dependencia y la dosis tiene que incrementar constantemente hasta llegar a la tolerancia. Entonces, bueno, este es un esquema en donde cómo la dopamina activa el núcleo accumbens, que es el encargado precisamente de la motivación, de las sensaciones, de la estimulación que cualquier ser humano puede llegar a tener con cualquier actividad. Sin embargo, las drogas estimulan estas sensaciones y lo hace de manera intensa. ¿Qué se ha aprendido a lo largo de 40 años de investigación? Bueno, que la cocaína, la anfetamina, la morfina, la nicotina, el alcohol, pues provocan en el ser humano al inicio una intoxicación. Cualquier persona que tome por primera vez, a lo mejor su cuerpo lo deseche. La persona que fume por primera vez va a toser. Su cuerpo le está indicando que es una sustancia ajena a su cuerpo, por lo que se considera como una intoxicación. Sin embargo, empieza el reforzamiento del sistema dopaminérgico. Cuando se quiere o se tiene el deseo de abandonar la sustancia, pues bien, empiezan los afectos o los efectos negativos. El sistema dopaminérgico se hipoactiva y comienza una situación de estrés. El estrés es uno de los factores que más efectos negativos tiene para las recaídas. Es decir, abandonan la sustancia y continúan la vida normal. Sin embargo, como ya no tienen el apoyo o el estímulo que las drogas provocan, pues no pueden llevar una vida normal, y es ahí en donde se necesita lo que más adelante vamos a ver como el soporte que un adicto necesita para poder abandonar las sustancias. Y ya cuando se quiere dejar la sustancia, pues existe el craving, que es un pánico que siente el usuario al no consumir sustancias, siente miedo de no consumir, existe sudoración, existe taquicardia, el cerebro le está exigiendo dopamina porque ya está habituado, ya tiene esa tolerancia para ese consumo y ya no permite que el ser humano tenga una vida normal sin el consumo de sustancias. ¿Cuál es el proceso entonces? Pues el uso en el que no hay síndrome de abstinencia, no existe la tolerancia. En ese momento el ser humano puede dejar de consumir, puede decidir ya no consumir, no me gustó. Por eso algunos dicen, la probé pero no me gustó. Probé en algún tiempo, consumí marihuana, en algún tiempo consumí algunas drogas, consumí alcohol, pero nunca me volví adicto. Quiere decir que a lo mejor esa persona usaba las sustancias, usaba el alcohol para divertirse, pero no dependía de esas sustancias para poder subsistir. Cuando tenemos factores que provocan o que provocaron
que la trayectoria o el crecimiento del ser humano no haya sido normal, haya existido, por ejemplo, violencia, carencias, pobreza, o alguna otra circunstancia que no le permita tener una vida funcional actualmente, pues es cuando puede comenzar el abuso. Es decir, me gustó mucho la sensación que sentí, me gustó consumir, me gustó estar con mis amigos y creo que voy a seguir consumiendo. Sin embargo, ya cuando se quiere dejar, pues están los síndromes de abstinencia, la sudoración, las consecuencias y existe dificultad. Y una vez que ya ha transcurrido suficiente tiempo, porque no todos se vuelven adictos en el momento de consumir por primera vez o al consumir un año, quiere decir que ya sean adictos. Es la pregunta, ¿quién es adicto y quién no es adicto? Pues el adicto es la persona que su consumo lo está llevando a ciertas consecuencias negativas y comienza a perder la funcionalidad en diversas áreas. En ese momento puedo decir que ya soy una persona adicta. Quiere decir que mi cerebro ya se neuroadaptó a la sustancia, ya está sensibilizado, ya existe tolerancia y existe una demanda por el consumo. Y si no lo consumo, tengo malestar, frustración, enojo, ansiedad, etc. Entonces, ¿quién es un adicto? Pues es aquella persona cuyo consumo ha transcurrido mucho tiempo y su cerebro se ha adaptado, se ha sensibilizado hacia las sustancias y que ahora lo necesita. Y que por este consumo está perdiendo muchas funcionalidades en su vida, como trabajo, relaciones sociales, relaciones amorosas, etc. Pero solamente los usuarios a las drogas son los adictos, esa es la pregunta, porque se les estigmatiza, es decir, o se les etiqueta como adictos a las drogas o al alcohol y se les ve mal. Sin embargo, todos los seres humanos necesitamos actividades placenteras para vivir. La comida, los postres, las apuestas, y todas aquellas actividades que nos sacan un rato de nuestras responsabilidades y nos divierten, nos hace sentir placer. Este es el sistema de recompensas que tenemos todos y buscamos para sobrevivir comida, sexo, diversión y nuestro cerebro le avisa a nuestro cuerpo que está viviendo sensaciones agradables y placenteras. Sin embargo, muchos nos aferramos a algún tipo de consumo, algunos al sexo, algunos a la diversión inmediata, a la comida, a las apuestas, incluso a la pornografía, a cualquier actividad que provoque placer. El problema es que también, así como las drogas, estos producen enfermedades como la obesidad, los infartos, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, como la adicción, por ejemplo, al azúcar, a los helados, a los postres, también se ha considerado como una adicción porque también tienen ese estímulo reforzante en el cerebro que le avisa a nuestro sistema dopaminérgico que es placentero. Entonces buscamos continuamente el placer. ¿Y a quién no le agrada sentir placer? Sin embargo, en ocasiones es más placentero divertirse o comer algo no saludable que comer algo saludable. El problema es el equilibrio. Como Aristóteles lo comentaba, es más fácil estar en dos extremos. Alguien puede decir, o me vuelvo anoréxico o como demasiado, pero aprender a comer en la justa medida es lo difícil. Lo mismo sucede con el ejercicio. En ocasiones se inicia de una forma muy frecuente y después pasa que se abandona. Pero estar en el medio y duradero es lo complicado. Lo mismo con el alcohol, con la comida, con las drogas, etc. Entonces, también la adicción a la comida ya es considerada como otra forma de adicción, similar a la cocaína o a la heroína. El consumo de pornografía también se considera como otra forma de adicción. Y a los teléfonos inteligentes. Sin embargo, es importante analizar si el consumo que se tiene está provocando cambios en la conducta
de las personas, sobre todo en los adolescentes. Tendremos que ver si el uso que están teniendo nuestros adolescentes en los teléfonos inteligentes, por ejemplo, se está asociando con algunos cambios de conducta. Ya no quieren socializar, ya no hablan, se vuelven introvertidos, no regulan su conducta, sienten ansiedad, sienten depresión, y quiere decir que está afectando ya su forma de vivir. Y estas son las teorías hedonistas de la adicción. Estas teorías explican que el ser humano siempre va a buscar el placer en la vida y puede huir de las responsabilidades por buscar el placer. Buscamos experiencias gratificantes. Las industrias y el consumo aprendido nos están que pueden llegar a activar nuestro sistema de recompensas de tal forma que queramos consumir el internet a través de las aplicaciones. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Las industrias lo han descubierto y generan productos llenos de azúcar o con mucha sal, porque saben que nuestro sistema de recompensas lo va a reconocer como algo muy agradable y nos vamos volviendo adictos. Algunos factores de riesgo que se han determinado a través de la literatura, de los estudios científicos, son los siguientes. Bueno, un factor de riesgo son agentes personales, sociales e individuales presentes en los ambientes en los que se desarrollan las personas y aumentan los riesgos o las posibilidades de que se desarrolle un proceso adictivo. La actitud hacia el consumo es uno de los factores más determinantes para el consumo de sustancias en los adolescentes. Consideran que es importante consumir para poder socializar. La disposición, es decir, que tengan a la mano la droga para que la puedan consumir. Por eso es importante que en las familias se procure no consumir alcohol para que los hijos no consideren este consumo como algo cotidiano. Bajas habilidades sociales, pocas habilidades para relacionarse con los demás, los modelos parentales, la permisividad, es decir, yo permito que mi hijo consuma alcohol sin saber que es una droga de inicio. Yo permito que mi hijo use el celular todo el tiempo. Yo permito que mi hijo incluso fume un poco de marihuana. Es decir, eso es una señal de que los padres son permisivos y este también es un factor de riesgo. La economía es un factor también que se ha determinado como un factor de riesgo preponderante para el inicio de consumo de sustancias. Vivir en condiciones de pobreza exacerba el inicio del consumo de sustancias. Los programas de prevención están tratando de prevenir el inicio temprano del consumo de sustancias. Se ha demostrado que los adolescentes que consumen sustancias desde edades más pequeñas, como a los 10 años, tienden a generar adicción de una manera más rápida, por lo que prolongar el uso de drogas de inicio sería un buen inicio. Provoca experimentación, curiosidad, por la rebelión también. El déficit en el control inhibitorio es muy importante también porque es la capacidad o la incapacidad, si es un déficit, es la incapacidad de regular la toma de decisiones. Es decir, prefieren la recompensa inmediata a la recompensa posterior que puede traer una decisión. Sin embargo, se ha demostrado a través de los estudios de neuroimagen, a través de tareas neuropsicológicas, que los consumidores de sustancias tienen déficit en el sistema, en el déficit de control inhibitorio. La búsqueda de sensaciones también se está estudiando mucho en las investigaciones sobre las drogas, porque los buscadores de sensaciones
siempre van a preferir la recompensa inmediata, a pesar de las consecuencias que pueda traer alguna decisión mal tomada. Otra también son las creencias irracionales. Esas son líneas de investigación o son variables que se están estudiando, y las creencias irracionales tienen que ver con la terapia racional, emotiva, conductual, con la terapia cognitiva, que dice que señala que son las creencias o el sistema de creencias inadaptativos los que provocan que los seres humanos no puedan afrontar la vida como tal. La impulsividad también se ha reportado como uno de los factores de riesgo que más acentúan o que más pueden provocar el inicio del consumo de sustancias, y la baja percepción de riesgo. Por eso es importante que las familias estudien, lean sobre las adicciones, porque también se ha demostrado que los hijos de padres que tienen mayores estudios tienen menos posibilidades de iniciar el consumo de sustancias. Esto es en general, porque alguien puede decir, bueno, yo conozco a los hijos de personas que han estudiado mucho y también consumen drogas. En general, se ha demostrado que si los padres se documentan o tienen más estudios y saben hablar con sus hijos acerca de las drogas, pues pueden prevenir el consumo o el abuso de sustancias. Entonces, existen factores de riesgo individuales, familiares, de padres. Las escuelas son un espacio fundamental para poder prevenir el uso de sustancias. Con políticas, a veces a los estudiantes se les criminaliza por llevar algún tipo de sustancias, en lugar de transitar a una educación positiva, en lugar de ayudarlos a fortalecerlos, a sentir que su escuela es un ambiente de protección en el que no se les va a castigar, criminalizar, pero tampoco se les va a consentir, sino se les va a atender justamente como se necesita. Por eso les decía que las políticas públicas de no consumas drogas, los carteles, no pueden ser tan funcionales como acercarte a los estudiantes, platicar y ser para ellos un factor de protección. El apego comunitario también es importante, el autocontrol como factores de protección también son muy importantes, las aptitudes académicas, las competencias sociales, etc. También se está estudiando que los adictos tienen trastornos duales. ¿Qué quiere decir? Que también consumen drogas y además tienen algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad, estrés postraumático, etcétera. Entonces es mucho más difícil de consumir, y actualmente se está estudiando que en muchos programas de rehabilitación existen pacientes con trastorno dual, y ese es el motivo por las constantes recaídas. Quiere decir que pues, el adicto va a tratamiento o algún programa de rehabilitación. Sin embargo, los programas no atienden o no están conscientes de que estas personas necesitan otro tipo de soporte, otro tipo de terapia, porque tienen el trastorno de depresión o ansiedad, o como lo había comentado, algún tipo de padecimiento psiquiátrico, y es necesario también atender esa parte. Los que más se han también reportado es el desorden de estrés postraumático, el exponerse a desastres naturales, a los conflictos armados, y el maltrato infantil es el que más también se está reportando como detonante del consumo de drogas. Por eso es tan importante atender a nuestra población infantil, procurar que no sufran violencia, ayudarlos a ser esos adultos significativos que muchos niños necesitan. Entonces los factores de protección pues son varios también, como tener buena autoestima, ayudar a los niños a tener autocontrol, a que retrasen las gratificaciones inmediatas. Es decir, yo prefiero salir ahorita y no hacer mi tarea aunque me castiguen, sino hacer la tarea, y aunque después tengan esa gratificación, pero primero las responsabilidades. Y hay estudios que
exponen a los niños a ciertas actividades placenteras y les van enseñando a retrasar la gratificación inmediata. También se están proponiendo los programas de prevención. La resiliencia, que es la capacidad de afrontar la vida a pesar de vivir situaciones traumáticas, estresantes, también se está estudiando. El optimismo es una variable muy importante también para la resiliencia y para los programas de prevención. Existen programas también, todos estos factores de protección están siendo incorporados a los programas de prevención y la espiritualidad, por ejemplo, se está estudiando con el mindfulness, que es la no mente, que es enseñarles a vivir una vida más espiritual, menos capitalista, de menos logros que se tienen que presumir, de esos logros que la sociedad exige, sino vivir con una mente más tranquila y en paz. Un monitoreo familiar también es importante, conexión en la escuela, educación, asesoramiento, soporte, las competencias académicas, el soporte social. Y hay un factor que me gustaría mucho recalcar, que es el grit, que es la pasión por el cumplimiento de objetivos a largo plazo. Esto es a nivel también personal, se puede leer, se puede estudiar el grit. La autora de este libro es Angela Duckworth, que señala que la pasión por cumplir los objetivos a largo plazo debe motivar a las personas a cumplir con sus metas. Es decir, saber que si me esfuerzo puedo lograr las metas que me proponga. Y se está estudiando también en los programas de prevención, porque si los usuarios de drogas abandonan las sustancias y no tienen algo a cambio, es decir, no logran sus metas, van a vivir constantemente frustración, amargura, ansiedad al abandonar ciertas sustancias. Por lo que, si van a abandonar las sustancias, propónganse metas a pequeño plazo, a mediano plazo, para poder lograr las metas a largo plazo. Es decir, encontrar el talento, encontrar la motivación para poder cumplir con esas metas, que es muy importante para todos los seres humanos, para sentirse bien. Es una fortaleza de carácter, es la perseverancia, es lograr objetivos, pasar obstáculos y no ver los fracasos como algo que ya ha terminado con nuestra vida, sino verlos como posibles obstáculos que hay que pasar. Entonces se ha reportado también que los individuos con altos niveles de grit utilizan mejor sus capacidades y no se distraen porque quieren cumplir con sus objetivos. Y esto, por supuesto, que genera el sentimiento de logro, una sensación placentera. Los programas de educación positiva son programas también de prevención y están utilizando la terapia racional, emotiva conductual, el mindfulness, la psicología positiva, la resiliencia, para poder prevenir ese inicio de consumo de sustancias y para poder ayudar en la rehabilitación de los consumidores de drogas. La resiliencia, la esperanza, las fortalezas de carácter, el perdón, las estrategias de afrontamiento, el soporte social, la satisfacción con la vida y la perseverancia. Existen diversos programas de prevención. Tuve la oportunidad de diseñar uno. Tenemos invitados en esta plática de la secundaria mixta 61 de Guadalajara, de Zapopan, en el que llevamos a cabo este programa de prevención basado en la psicología positiva, en la terapia racional emotiva conductual, que se llama RAP. Fue publicado el artículo en el 2021 y pues precisamente utilizamos estos elementos o estos factores de protección. Primero medimos factores de riesgo, elegimos a estudiantes con altos factores de riesgo y incrementamos los factores de protección para tratar de prevenir el consumo pues más adelante, o el inicio del consumo. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos y todas. Si tienen alguna pregunta, si gustan contactarme también más adelante, pues este es mi correo electrónico. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues
Si alguien, muchas gracias por tan interesante y fascinante presentación. Tenemos aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer alguna pregunta. Si quieres. La verdad, sí, Enrique, yo quisiera, hola, ¿qué tal? Quisiera preguntarte si existe alguna propuesta para fomentar, trabajar, no sé cómo llamarle al verbo, el grit, y si hay alguna edad en específico en donde haya literatura que nos pueda apoyar en ese sentido. Me vi que había un libro que estabas ahí en la foto publicando, que me parece que está en inglés, ¿verdad? Sí. Y me gustaría saber acerca del grit. Me interesó muchísimo el asunto del grit. Sí, bueno, se está estudiando el grit como un factor de protección y creo que es muy importante, por eso quise prestarle muchísima atención, porque tenemos que enseñarle justamente a los estudiantes, primero a retrasar la gratificación inmediata, a enseñarles parte de los conceptos irracionales que existen en la vida, como el fracaso, o sea, olvidarse del fracaso, ponerlos como obstáculos, acompañar a los estudiantes al cumplimiento de metas, ejercicios, pequeños para poder cumplirlos y sientan ese sentimiento de logro para que posteriormente vayan incrementando las metas. Pero lo importante es metas a corto plazo. Por lo regular se ponen el ser humano, que sobre todo aquel que procrastina, es decir, aquel que no cumple ni una meta, se pone, de repente, quiere tomar el control de su vida y se pone metas muy altas. Y lógicamente, al no estar acostumbrado a cumplir metas pequeñas, pues al ponerse una meta muy grande, se frustra y lo abandona. Entonces, parte de esa teoría es ir enseñando a ir tomando metas a corto plazo, enseñarles a ser perseverantes, a cambiar ese concepto de frustración y fracaso por el de el cumplimiento o la perseverancia. Pero sí, por ahí está mi correo y podemos compartir algunos libros y artículos. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Y bueno, aquí hay varios adultos escuchándote y todos se preguntan si aún están a tiempo. Claro, pues siempre es importante empezar las metas, ¿no? A veces todos tenemos metas que no hemos cumplido, así que siempre es importante empezar y ser perseverante. Hay este concepto de perseverancia, este factor de protección es muy importante y se está reportando como un elemento que incrementa y potencia el sentimiento de logro y de bienestar y, por supuesto, de felicidad. Pues muchas gracias. Es cultural. Nos han enseñado siempre a ver lo negativo de las circunstancias. Pero, como siempre he dicho, prevenir es educar y tenemos que educar para cambiar conceptos. Es decir, si tenemos la posibilidad de trabajar con alguien y a enseñarle a que ciertas circunstancias de la vida suceden por algo. Leí un artículo en el 2016 que decía, todo sucede por algo, y me llamó la atención el título porque pues pareciera de una revista, de un libro, pero era de un artículo científico. Entonces, precisamente señala que es importante cambiar las perspectivas de las situaciones que nos están pasando. Es decir, si estamos viviendo un acontecimiento triste, es encontrar el sentido. Ese es un aspecto también importante, el sentido en la vida. Se estudia en la resiliencia, encontrar sentido y propósito a la vida. Es decir, ¿por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Preguntarme, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? La vida me está pidiendo cambiar ciertas actitudes, la vida me está pidiendo ver las circunstancias de otra manera. ¿Qué voy a obtener de esto? Entonces, a lo mejor la vida me está pidiendo coraje. Es otra palabra importante también dentro de la psicología positiva. El coraje para poder cambiar algo que no está funcionando dentro de mí, que me está haciendo disfuncional y que necesito cambiar.
Entonces, es enseñarle a los jóvenes que hay conceptos que hay que cambiar, como el pesimismo. Es decir, ve la vida no la veas si quieres tan positiva, pero tampoco la veas tan negativa. Es decir, o sea, ¿cómo puedo estar alegre de que un familiar falleció? No puedo estar alegre. Sin embargo, puedo enseñarle que pues la vida así es y a veces los seres humanos parten. Sin embargo, yo tengo que tener fuerzas porque tengo personas que me quieren. Entonces, eso es tratar de ver la vida de manera diferente. Es decir, no puedo caerme por mis problemas, sino que esto me está sucediendo por algo. Excelente, muy interesante, es cierto, ver la parte positiva, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Exactamente, qué resultado positivo puede resultar de una experiencia obviamente negativa? Muy, muy interesante. Pues muchas gracias. Todavía tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien desea preguntar. Yo tengo una, pero me espero a ver si alguien más para no acaparar aquí el espacio. Mira, perfecto, por favor, Claudia, haz la pregunta y me parece que podamos utilizar el chat también. Si alguien gusta poner alguna pregunta para Enrique en el chat, adelante. Por favor, Claudia, haz la pregunta con confianza. Enrique, bueno, pues ya sabes que trabajamos en contextos vulnerables, ¿no? Y mi pregunta va enfocado hacia, ¿qué le dirías a alguien que se dedica a armar las políticas públicas? ¿Dónde está el problema? Sé que es una pregunta bien larga y compleja como para tan poquitos minutos, pero ¿habría algún punto clave en donde las políticas públicas tendrían que estar girando alrededor de él para que los programas de adicciones funcionen? Porque de verdad que en mi caso hemos tratado de canalizar alumnos. Híjole, te puedo decir que una opción de 25 han funcionado. Sí, pues lo acabo de escribir en un capítulo que ojalá se pueda publicar ese libro y escribo la terrible rendición de cuentas que tienen que dar las instituciones al gobierno. Es decir, el desastre de la rendición de cuentas. Puse 1000 carteles preventivos, hice 1000 campañas de prevención, informamos a toda la comunidad, a toda la escuela, pasamos a hablarles sobre el consumo de drogas, llegaron policías a hablarles sobre el consumo de drogas, 20 policías en cada salón, 10 carteles en cada salón, etcétera. Esas son las políticas públicas que están diseñando. La política debería girar hacia la educación positiva, es decir, en un 50% saber que es importante aprender matemáticas, pero en el otro 50% saber que es importante también que el estudiante se sienta feliz. Entonces, es ir incorporando estos elementos de la psicología positiva con algunos talleres, con algunos otros elementos, pero con personas que tengan la calidad humana para poder transmitirlo. Existen docentes que tienen esa calidad humana y que pueden enseñarle a los estudiantes y que pueden capacitarse para poder tener ese círculo de protección en las escuelas. Entonces, la apuesta en otros países ha sido la educación positiva. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues leer mucho sobre la educación positiva, sobre los efectos favorables que está teniendo en otros países e incorporarlos nosotros, no únicamente en el discurso del bienestar, no únicamente en el discurso de la felicidad, sino transmitirlo a nuestros estudiantes y siempre empezar también con nosotros mismos. Sí sería esa parte. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los participantes y a Enrique. Voy a cerrar ahora y tengo que cerrar en inglés. Así que, what an amazing, fascinating presentation, Enrique. Thank you very much on behalf of the Department of Language and Linguistic Science at the University of York for your participation. Thank you so much. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes.